Y vamos con nuestra segunda lectura en esta mañana, que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Es un texto que ya hemos tenido en la primera lectura. Hemos leído los capítulos 2 y 3. Y ahora, en esta segunda lectura, acotaremos un poquito más en lo que nos vamos a centrar esta mañana, que es el capítulo 3 y sobre todo estos primeros 5 versículos. Por lo tanto, si me queréis acompañar, dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Hasta aquí. Podéis mantener la Biblia abierta en este texto. Estaremos aquí todo el tiempo. Iremos un momentito a Mateo 13, pero no nos moveremos de este pasaje. Por lo tanto, si lo queréis tener allí abierto, pues estaremos pensando un poquito en este pasaje, y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver un poquito de enseñanza de la palabra de Dios de lo que es este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Es una palabra un poco larga, pero así es el nombre de la ciudad, por lo tanto así es el gentilicio. Algunos recordaréis que hace más o menos un año hice una serie de predicaciones sobre pasajes controvertidos de la Biblia. Eran pasajes que tenían dos cosas básicamente en común. Por una parte, eran pasajes muy relacionados entre sí, y por otra son partes de la Biblia que se suelen malinterpretar con bastante facilidad. Comenzamos esa serie en su día viendo algunos pasajes del libro de Daniel, y luego continuamos con algunos pasajes relacionados, siendo uno de ellos lo que nos ha leído nuestro hermano esta mañana, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y hoy en día circula bastante mala enseñanza sobre esos pasajes, y por eso en aquel momento, hace un poquito más de un año, quise explicarlos en base a lo que ha creído la cristiandad mayoritariamente y en general sobre esos pasajes durante los últimos 2000 años. Por eso, en todas las referencias y citas históricas que di en aquellas predicaciones, no hice mención solo a teólogos, pastores de los últimos 500 años, desde la Reforma del siglo XVI, sino que también hice bastante mención a los padres de la Iglesia, a los primeros cristianos de los primeros siglos, y también cristianos de la Edad Media, algunos de hace más de 1000 años, todos en la misma línea. Y casi un año después, en junio ya de este año 2022, vimos Daniel capítulo 8, que fue hace unos 4 meses más o menos. Fue un poquito un añadido a esa serie porque es un texto muy relacionado con todo lo anterior y también bastante malinterpretado. Y todo esto lo digo porque ese día, hace unos 4 meses, en junio, expliqué que una de mis principales motivaciones para hacer toda esa serie, para hacer todos esos estudios, era echar luz sobre un pasaje concreto, que era este, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que es un pasaje del Nuevo Testamento de los que se suele considerar de los más difíciles, aunque, como dijimos en su día, con una buena base, sobre todo Daniel 2, Daniel 7, Mateo 24, pues es bastante más entendible. Y hoy no vamos a ver segunda de Tesalonicenses 2 porque ya lo vimos, pero me gustaría extraer algunas enseñanzas del capítulo 3, que es lo que vamos a ver un poquito hoy. Lo que pasa que el 2 y el 3, en cierta manera, son un poco inseparables. Por eso nuestro hermano nos ha leído los 2 capítulos, porque el 3 es un poco consecuencia del 2, y pasar al 3 directamente sin ni siquiera hacer un poquito de mención 5 minutos del 2, pues es un poco difícil.
Por eso, si me lo permitís, resumiendo muchísimo, 5 minutitos, me gustaría que veamos muy por encima, refrescar lo que dijimos si estuvisteis en aquel día, y si no, pues un poquito de resumen de lo que es el capítulo 2. Y muy brevemente, el capítulo 2, resumiendo mucho, la clave del pasaje es la advertencia del apóstol Pablo con respecto a los engaños al creyente de parte de lo que parece ser, entre comitas, iglesia, pero claro, lo pongo entre comitas porque en realidad no lo es. Fijaos en los versículos del capítulo 2, fijaos en los versículos 3, 10 y 11. En el 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Pasamos al 10: y con todo engaño de iniquidad. Y pasamos al 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que... ¿Veis? El pasaje gira un poquito en torno al engaño, a la palabra engaño. Y hay un pasaje anterior a este, que es el de Mateo 24, es un pasaje donde Jesús da unas cuantas pinceladas a lo que iba a suceder en el futuro, enmarcado en el contexto de la falsedad de los líderes religiosos de su tiempo. Y la advertencia de Jesús a los suyos con respecto al futuro era precisamente esa, lo que acabamos de leer aquí, la de no ser engañado. Jesús dijo en Mateo, no importa que lo busquéis, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3, pues repite prácticamente lo mismo: nadie os engañe en ninguna manera. Y en este versículo 3, si os fijáis, al final de todo pone el hijo de perdición. No lo voy a explicar todo porque ya lo hicimos en su día. Si os interesa, está el audio, el vídeo de ese día. Pero la advertencia contra el engaño del apóstol Pablo va asociada a esta expresión que es el hijo de perdición. Y es llamativo porque esa expresión solo sale una vez más en la Biblia, en el original, en hebreo quiero decir, en griego, perdón. Y sale en la oración de Jesús de Juan capítulo 17. Y es una referencia, una muy clara referencia a Judas Iscariote. Dice Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Con esta misma referencia exacta a como Jesús calificó a Judas, el hijo de perdición, Pablo está dejando caer que el hombre de pecado sería una especie de Judas. ¿Y qué fue Judas en esencia? Pues un traidor. Judas era uno que estaba muy cerca de la verdad, pero que no estaba dentro de la verdad. Judas fue un fraude. Un fraude, pero con apariencia de religiosidad, eso sí. A ojos de fuera parecía ser, pero no era. Incluso cuando Jesús dijo que uno de los apóstoles le iba a entregar, los demás no parece que hubieran sospechado para nada de Judas. Tal fue el nivel de su disfraz, entre comitas, ¿no? Su apariencia de piedad sin tenerla. Y la advertencia del apóstol Pablo en este capítulo 2 es que los cristianos tenemos que estar muy atentos a no ser engañados por lo que tiene apariencia de religiosidad verdadera sin serlo. Eso es básicamente la lección del capítulo 2. Tanto Jesús mismo como luego los apóstoles en el Nuevo Testamento advierten de no ser engañados por toda la tropa de nuevos fariseos que iban a ir apareciendo con el paso del tiempo. Gente con apariencia externa de religiosidad, de piedad, pero que en el fondo es gente que iba derecha al infierno porque en su corazón daban la espalda a Dios. Y en ese mismo contexto de Mateo 24, un poquito antes en Mateo 23, pero el contexto es el mismo, Jesús dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros», les está diciendo que no entran en el cielo,
pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y recuerda mucho una expresión muy típica del castellano antiguo, que es que los fariseos eran algo así como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y por eso Jesús dice a los suyos en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, y aquí en este texto Pablo lo repite en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera. Por tanto, conclusión, antes de Cristo, en los tiempos de Jesús y en los tiempos postreros, lo que se conoce en lenguaje bíblico como los tiempos postreros, o sea, hoy en día, hubo, hay y habrá falsa enseñanza y falsos maestros que en el fondo lo que hagan es alejar a la gente de Dios. Y el engaño en ocasiones es tan grande que Jesús dice en Juan 16 que aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Hasta qué punto puede llegar el engaño? Y estas palabras proféticas de Jesús en Juan 16, anda que no las hemos visto cumplidas en numerosas ocasiones a lo largo de estos últimos 2000 años. De todas formas, como he dicho, si alguien tiene interés en profundizar en este capítulo 2, porque es un texto difícil, es verdad, pues si quiere puede escuchar la predicación de hace un poquito más de un año e incluso la serie entera de pasajes controvertidos, porque más o menos van todos en torno a los mismos temas. Pero bueno, acabamos con el 2 y pasamos al capítulo 3. Lo que una cosita, el 2, no todo, se refiere a falsos maestros y falsa enseñanza, y falsos creyentes. Hay una parte, fijaos, a partir del 13, veis que en la Reina Valera le han puesto un titulillo diferente. De los versículos 13 al 17, el apóstol Pablo habla a los creyentes de Tesalónica sobre ellos, sobre los creyentes de Tesalónica. En el versículo 13, fijaos la primera palabra del versículo 13, como que el apóstol Pablo da un giro, dice, pero, todo lo anterior, vale, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora sí que habla a los creyentes y sobre ellos. Y a partir del versículo 13, si os fijáis, ya no habla de falsa iglesia, no habla de falsos creyentes, sino que el apóstol Pablo aquí sí que ya se dirige a creyentes verdaderos. Y les da una serie de indicaciones que yo creo que se resumen muy bien en el 15. El 15 es un buen resumen de este fragmento. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En definitiva, Pablo les está diciendo en el capítulo 2 que hay mucha cosa mala por ahí, que hay que ir con mucho cuidado de no ser engañados y por consiguiente, pues que estén firmes y que se aferren, que retengan la doctrina que han recibido, la buena doctrina, lo cual es la enseñanza que sí es conforme a la palabra de Dios. Eso es el capítulo 2. Ahora sí, vamos al capítulo 3, y si no os sabe mal voy a leer de nuevo el principio del 3, del 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este es nuestro texto de hoy, ahora ya en el contexto de todo lo que hemos dicho antes. Vamos a ver el 1. ¿Qué dice en el 1? Pablo pide oración. Eso es lo que vemos en el 1. ¿Por qué motivo? Pues lo dice, por ellos, dice, orad por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Hay que ir al principio de toda la carta, capítulo 1, versículo 1, y sabremos a quién se refiere. Si os fijáis, capítulo 1, versículo 1 pone Pablo, Silvano y Timoteo.
los que dirigían la carta. ¿Y los dos motivos de oración cuáles son? Pues fijaos si queréis. El primero es para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y el segundo motivo de oración que dice para que seamos librados de hombres perversos y malos. Aquí está la conexión con todo lo que acabo de explicar en estos 5 minutos anteriores. Todo lo de la esencia del capítulo 2. Por tanto, según el apóstol Pablo, ¿qué actitud debe tener el creyente cuando ha comprendido lo del capítulo 2, que es lo de ir con cuidado con los que parecen ser iglesia, o sea, creyentes, pero que en verdad no lo son? ¿Qué actitud debe tener el creyente cuando ha comprendido este capítulo 2? ¿Qué debe hacer el creyente en relación a los judas, los traidores, los falsos maestros que puedan ir surgiendo en la iglesia? Pues lo dice el versículo, ¿verdad? Orar para que seamos librados de ellos, el versículo 2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Nos dice aquí que los falsos maestros son hombres perversos y malos. Es lo que nos dice la Biblia. Y además, por si no quedaba del todo claro, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, lo termina de rematar con una coletilla diciendo que no es de todos la fe. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Creo que está claro, pero si hubiera que ver qué fe, pues hay que ir solo unos versículos antes. Acordaos que la numeración no es original, el texto bíblico era un escrito continuo. Versículos y capítulos fueron introducidos para facilitarnos encontrar pasajes, nada más. Pero fijaos en el 13, volvamos al capítulo 2, versículo 13, ahí habla de la fe. ¿Qué fe? La fe de los creyentes, fijaos. Dice al final del 13, esa fe en la verdad. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por esa fe, dice en el capítulo 3, nada más empezar, que no es de todos, no todos tienen esa fe. Luego volveremos a esto, pero quiero seguir a partir del versículo 6. Acompañadme. Lo que quiero que os fijéis, voy a leer ahora del 6 al 15, capítulo 3 del 6 al 15. Mientras voy leyendo, me gustaría que por favor os fijaseis en que aquí el apóstol Pablo ya no trata de no creyentes, no habla de falsos maestros para nada, sino que está hablando de creyentes en todo momento. Y es verdad que habla de creyentes que no están haciendo las cosas demasiado bien, eso sí que es cierto, pero al fin y a la postre el apóstol Pablo aquí del 6 al 15 nos habla de hermanos, o sea, nos habla de creyentes verdaderos. Fijaos, yo iré remarcando algunos momentos, pero fijaos que no habla de falsos maestros para nada. Empiezo en el 6. Pero os ordenamos, hermanos, a quien se dirige, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, que dice ahora, hermano, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que, fijaos aquí lo que dice, algunos de entre vosotros, atención que es una carta para creyentes,
andan desordenadamente. Algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales, o sea, a estos hermanos, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, se sigue dirigiendo a hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese hermano, ¿se entiende? Señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y atención al 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bien, aquí tenemos una serie de indicaciones para creyentes. ¿De qué manera deben comportarse dentro de la iglesia para con otros hermanos que no están haciendo las cosas muy bien, que digamos? Esto es para creyentes. Todo lo que hemos leído ahora es para creyentes, es para nosotros, los que creemos. Y me gustaría que sacáramos de este texto algunas enseñanzas para nosotros, para nuestra vida diaria. Y no voy a entrar en el texto versículo por versículo, solo quiero que, habiendo visto un poquito por encima estos capítulos 2 y 3, vemos que el apóstol Pablo aquí habla de dos tipos de personas, ¿verdad? Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 nos está dejando caer, que hay dos tipos de personas. Por un lado nos dice que hay hombres perversos y malos, personas sin fe, en la línea de Judas del capítulo 2. Y por otro lado nos dice que hay hermanos que sí son creyentes, pero que no hacen las cosas muy bien dentro de la iglesia. Bien, son dos tipos de personas con los que nos podemos encontrar en nuestra vida cristiana. Ahora, la pregunta que nos puede surgir. En el texto que hemos leído, ¿nos manda el apóstol Pablo en este texto a hacer de jueces justicieros, agrupando, señalando, clasificando, separando a las personas que vemos dentro de las iglesias en estas dos categorías? ¿Nos lo dice el apóstol Pablo que tengamos esa actitud? ¿Cómo nos indica que tenemos que actuar? Pues vamos a verlo con el otro pasaje que quería leer esta mañana, que es Mateo 13. Es el único otro pasaje que os voy a pedir que busquéis, luego volveremos. Si queréis meter el dedo, si tenéis la Biblia en papel, en 2 de Tesalonicenses, vamos un momentito a Mateo 13 y luego volveremos a este pasaje. Acompañadme a Mateo 13, primero leeremos del 24 al 30 y luego del 36 al 43. Veréis los titulillos que le han puesto a la Reina Valera del 60, que van separando, veréis que se trata de la cuestión del trigo y de la cizaña. Primero vamos con la parábola del 24 al 30 y luego vamos con la explicación que la da Jesús mismo. No importa ni intuirla porque Jesús la da, por lo tanto primero leemos una cosa y luego la otra. Mateo 13, 24. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y atención aquí. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Y ahora vamos con la explicación. Si podéis ir al versículo 36.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondió él, les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y la siega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre». Bien, no vamos a entrar ahora en el trigo y la cizaña y la parábola, pero con la lectura yo creo que lo principal se entiende. Entre el trigo, que son los hijos de Dios, la Iglesia, pues hay cizaña, hay no creyentes por ahí en medio, mezclados, y a veces nos da ganas de arrancar esa cizaña, nos gustaría, pero el Señor dice que eso es tarea suya, no es nuestra tarea. ¿Cuál sí es nuestra tarea? Volvemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque nosotros sí que tenemos una tarea. Pues vamos a ver cuál sí es nuestra tarea, no hacer de jueces justicieros. Volvamos a nuestro texto. Voy a leer otra vez capítulo 3, 1 y 2. Tened en mente la pregunta que he dicho: ¿cuál es nuestra tarea según el texto que estamos viendo hoy? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro mandato? Nuestra tarea es poner estas cosas en oración. Tened en cuenta que todo esto viene justo después del capítulo 2, que es el capítulo donde el apóstol Pablo habla de todo lo que he dicho antes. Nuestra tarea es poner todas estas cosas en oración. Vamos a fijarnos un pelín en el versículo 1, porque hay un detalle que puede pasar desapercibido. Y fijaos que dice: orad por nosotros, y luego da los dos motivos. Orad por nosotros es, ya lo hemos dicho antes, Pablo, Silvano y Timoteo piden a la iglesia en Tesalónica oración por ellos, por Pablo, Silvano y Timoteo, para que puedan seguir predicando la palabra de Dios y para que sean librados de personas malvadas y perversas. Entonces, viendo lo que pide el apóstol Pablo en oración, la pregunta un poquito lógica es: ¿a quién hacen daño las personas perversas y malvadas? ¿A toda la iglesia? Sí, pero si nos atenemos al texto que estamos viendo, entendemos que las personas malvadas pueden perjudicar a Pablo, Silvano y Timoteo. Y es cierto que esto, si bien fue escrito en un cierto tiempo concreto y para unas personas concretas, estas palabras, así como toda la Biblia en general, es de aplicación al creyente. Y en este caso entendemos que las personas malvadas tratan de hacer daño al liderazgo de la iglesia y también a la iglesia misma, porque si no el versículo 3 no diría lo que dice. ¿Qué dice el versículo 3? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí está hablando de la iglesia en general. O sea que son ambas cosas, a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Y lo importante, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues orar para que nuestra iglesia
y el liderazgo de nuestra Iglesia seamos librados de personas malvadas que quieren hacer daño a la obra de Dios. ¿Lo hacemos? ¿Oramos para que Dios proteja a esta Iglesia de personas malas y perversas, como dice el texto? El versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, lo que acabamos de decir. Orar por estos motivos. Si os fijáis, hay dos verbos, presente y futuro. Hacemos y haremos lo que nos manda el apóstol Pablo. Y el versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deseo de Pablo es que crezcan en nosotros estas dos cosas: el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Y luego, a partir del versículo 6, trata de hermanos que hacen cosas indebidas dentro de la Iglesia. Pero cuando vamos leyendo a partir del versículo 6 en adelante, nos olvidamos del 5. ¿Qué dice el 5? Lo voy a leer de nuevo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, seguimos leyendo del 6 en adelante. Aunque haya hermanos que hagan cosas indebidas en la Iglesia, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Versículo 5, ¿no? Mostrar amor y paciencia, aunque haya hermanos que hagan cosas indebidas en la Iglesia. Leer del 6 en adelante es muy fácil, olvidarnos del 5. Poquito de paréntesis, pelín de paréntesis. Yo sé que este capítulo 3 es un tanto difícil, es igual que el 2, son dos capítulos difíciles del Nuevo Testamento, de los más difíciles. Y en este caso es difícil porque, por un lado, aún se nos habla de personas malvadas y perversas, que es un poquito el tema del capítulo 2, no creyentes, y por otro lado el apóstol Pablo está hablando de hermanos que sí son creyentes pero que no hacen las cosas bien. Y claro, son dos cuestiones diferentes, pero aquí el apóstol Pablo las está tratando casi juntas. Y no es objeto de verlo hoy en detalle, porque nos llevaría unas cuantas semanas ir viendo esto poquito a poco, y además hay otros pasajes como 1 Corintios 5, Mateo 18, sobre la disciplina en la Iglesia, que a priori podrían parecer algo contradictorios con lo que hemos leído en la parábola de la cizaña y lo que vemos en este capítulo 3, pero no es así, no hay contradicción, solo que son pasajes complementarios, pero es algo complejo y no es el tema de lo que estoy tratando de ver hoy en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. El tema hoy es muy sencillo, hoy la predicación es muy sencilla en el fondo. El tema que quiero que veamos en todo este capítulo es el de nuestra actitud dentro de la Iglesia, nuestra propia actitud dentro de la Iglesia. Vamos a echar un vistazo a un par de cosas. Por favor, fijaos en el texto, voy a ir leyendo un par de cosas y fijaos en lo que voy a ir leyendo. El contexto es el de nuestra actitud dentro de la Iglesia. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y ahora viene el momento de las preguntas retóricas. Es una cosa que a veces me gusta hacer, preguntas retóricas. No hay nada que contestar, que cada uno piense para sí mismo, pero creo que puede ser bueno
hacernos estas preguntas, no solo para vosotros, para mí también. ¿Tú oras por esta iglesia? ¿Tú oras por el liderazgo de esta iglesia? ¿Tú oras porque la palabra del Señor corra y sea glorificada? ¿Tú oras para que tanto la iglesia como el liderazgo de la iglesia sean guardados de gente malvada que quiere hacer daño? Y ya profundizando un poquito más, ¿tú haces lo que manda el apóstol Pablo aquí? ¿Muestras amor de Dios en tus actitudes hacia los demás hermanos en la iglesia? ¿Tú muestras paciencia para con los hermanos en la iglesia? Versículo 13 dice: no os canséis de hacer el bien. ¿Tú te cansas de hacer cosas en la iglesia? ¿Tienes paz en toda manera, como dice el versículo 16, cuando estás en la iglesia? ¿Hay paz en tu corazón cuando miras a tus hermanos? Y la última pregunta: ¿consideras que hay algo que cambiar en tu actitud hacia los demás hermanos dentro de la iglesia? ¿Consideras que hay algo que cambiar en tu actitud hacia los hermanos dentro de la iglesia? En lo que dice el apóstol Pablo, los versículos del 6 al 15, no vamos a entrar en detalle, ya lo he dicho antes, no voy a entrar en detalle de estos versículos del 6 al 15, pero seamos honestos. Eso de identificar y señalar al hermano que hace algo mal, como que se nos da bastante bien, ¿no? Y yo soy consciente de que el capítulo 2 trata de los judas en la iglesia, las personas malvadas que quieren hacer daño a la iglesia, y que en buena parte del capítulo 3 se nos habla del hermano que anda desordenadamente, que hace cosas indebidas, y es bíblico identificarlo. Nos lo manda aquí el apóstol Pablo, es correcto, sí, es bíblico identificarlo. Pero no es el tema de hoy. Aparte de esto, hay también en el pasaje que hemos leído muchas indicaciones del apóstol Pablo que inciden en que, aparte de mirar hacia los demás, que también nos miremos a nosotros mismos, a ver dónde cada uno de nosotros estamos fallando y analizar dónde hay margen de mejora en cada uno de nosotros, porque ¿hay margen de mejora en nuestras oraciones por esta iglesia? ¿Hay margen de mejora en nuestras oraciones por el liderazgo de la iglesia? ¿Hay margen de mejora en nuestras oraciones para que Dios proteja a esta iglesia de personas malvadas y de malas doctrinas que en cualquier momento pueden aparecer? ¿Hay margen de mejora en el amor que tú y yo mostramos hacia los hermanos? ¿Hay margen de mejora en la paciencia que cada uno de nosotros mostramos hacia nuestros hermanos? Fijaos en el versículo 5. ¿Cómo acaba el 5? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo, dice el apóstol Pablo. Es mucha paciencia, ¿no? Nos falta para llegar a este nivel de paciencia. Por tanto, la pregunta obvia: ¿hay margen de mejora en nuestras vidas? y la teoría es muy bonita, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Ese es el mensaje de hoy, esa es la predicación. En un par de minutos ya termino. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Hay margen de mejora en tu vida? Hoy no ha sido una predicación compleja ni complicada, no hemos entrado en nada difícil, no hemos entrado en detalles, hemos visto este capítulo 3 muy por encima. Pero si hay algo complicado hoy, por favor que no sea el texto, el análisis del texto. Lo que quería destacar hoy en este mensaje es nuestra actitud. Es nuestra actitud que a veces es complicada, entre comillas, dentro de la iglesia.
o por decirlo suavemente, indebida. Porque es muy fácil para nosotros coger los versículos del 6 al 15 e ir apuntando con el dedo a los demás. Y podemos mirar a nuestro alrededor ahora mismo. ¿A quién apuntarías con el dedo? A casi cualquiera, menos a ti mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay algo para ti en este texto que hemos leído hoy. Y yo creo que se resume en el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero ya termino, pero no quiero terminar sin decir una cosita más. Hoy hemos hablado de creyentes y de personas que parecen ser creyentes, de las dos cosas, es verdad. Y volviendo un momentito a esa analogía que hemos leído, las palabras de Jesús del trigo y de la cizaña, quería explicar que son dos plantas que mientras crecen son muy parecidas. Es solo al final que cada una de ellas muestra su verdadera identidad, su verdadero ADN. Y cada planta tiene su destino, y los destinos son diferentes. Vuelvo un segundo a Mateo 13, no importa que volváis, ya lo hemos leído antes, pero yo lo voy a leer y voy a poner un poquito de énfasis en el final. Entonces, leo el mismo texto de antes, Mateo 13, 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la semilla es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles». Y atención aquí. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Bien, y termino diciendo que con respecto a lo que acabo de leer, cada uno sabe lo que hay en su corazón. Es verdad que hoy no he hablado específicamente de pecado, pero sí estaba implícito en lo que he ido diciendo, porque el pecado no solo está en nuestros hechos, muchas veces está también en nuestras actitudes. Si tú que me escuchas en esta mañana no has puesto tu confianza en Cristo Jesús para perdón de pecados, ten en cuenta que el día que llegue tu hora, el día de tu muerte, cuando estés en el juicio final, Dios no va a tener por inocente al culpable. Te conviene llegar a ese juicio habiendo hecho las paces con Dios. Dice el versículo 16 de nuestro texto: «Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera». Y mi oración hoy es que todos los que estamos aquí tengamos verdadera paz, tengamos esa paz, la paz que importa, que es la paz con Dios, que estemos en paz con Dios en nuestro corazón. Por tanto, que Dios nos ayude, que mejoren nuestras oraciones por la Iglesia, que crezcamos en paciencia para con nuestros hermanos, que lo apliquemos y que podamos trabajar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, en nuestras actitudes y en todo lo que necesita mejorar en nuestras propias vidas. Y quiero terminar leyendo una vez más, el versículo 5. Dice: «Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo». Amén.